ya estamos en ello. Bueno, con este coloquio vamos a retomar la jornada realizada el 24 de octubre en Gran Canaria con ocasión de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, eh, donde abordamos la transformación digital y el bienestar en el trabajo. Nos quedamos un poquito con las ganas en el segundo bloque con todos los ponentes que participaron ese día y que hemos conseguido reunir hoy otra vez. Falta Miguel, pero bueno, estamos la mayoría y nos quedamos pues con ganas de entablar un coloquio entre todos y hacer una reflexión sobre toda esta transformación digital y cómo afecta a las empresas y cómo nos afecta pues a nuestro desarrollo en las organizaciones y estar mejor y tener empresas saludables y cómo integrar esa digitalización, esos aspectos tan intangibles, ese algoritmo del que se habló en el primer bloque que regulaba nuestros comportamientos y que son intangibles, que no es como un riesgo de seguridad que ves algo que se cae, sino que cómo los abordamos y cómo desde diferentes perspectivas teóricas, prácticas y sobre todo prácticas con los participantes que tenemos hoy que lo han ido aplicando en sus diferentes ámbitos, pues lo vamos a ir mostrando, ¿no? Asunción, empezamos contigo con, bueno, cómo empezar este diálogo de este entorno digital y el bien tratar en las organizaciones y cómo nos relacionamos, ¿no? Con todo esto. Ok, pues tomando todo lo que acabas de introducir, Olga, muchísimas gracias. Pues efectivamente el enfoque de la transformación digital, que es lo que queríamos mostrar en la jornada, realmente pasa por un enfoque del ser humano, ¿no? Y de la gestión de las tecnologías, pero en unos entornos y lugares de trabajo saludables, pero siempre a través del ser humano. Entonces ahí pues yo empezaría pues, más bien como por el orden también de las intervenciones que tuvimos, pues por las psicólogas del trabajo, por Antonia y por Gloria, que nos mostraron pues todo el trabajo que habían hecho, la apuesta, toda esa flecha famosa, ¿no? Desde el daño hasta el bienestar. Y un poco la pregunta que se lanza o que lanzo, ¿no? Es como, ¿cómo nos enfocamos más en lo que no tenemos, en la falta, en la frustración, o normalmente lo que ustedes se encuentran es que hay gente emprendedora y que está viendo un horizonte y que eso es lo que nos impulsa, ¿no? ¿Ustedes sienten que esa experiencia profesional repunta en algunas organizaciones para reforzar las capacidades, la fortaleza y los talentos, o cómo está eso por ahí? Antoni. Gloria, buenos días. Sí, yo quería hacer mención a... Estamos en un entorno de riesgos psicosociales en esta segunda parte, y yo no le llamaría riesgos, ¿vale? Quitaría la palabra riesgo y entraría en... Estamos en un entorno de factores psicosociales que influyen en el bienestar o en el malestar de las personas. Me parece más contextualizarlo de esta manera. Entonces, si hablamos de bienestar y malestar de las personas y hablamos de factores psicosociales, en el año en el que estamos, 2024, tendríamos que incluir algunos de los factores psicosociales nuevos que han aparecido a razón de los entornos VUCA, a razón de este periodo de incertidumbre, a razón de la inclusión de la inteligencia artificial. Hay un estudio hecho por Harvard y MIT que nos aproxima que en 2 años habrá un montón de puestos de trabajo que desaparecerán si la inteligencia artificial progresa de esta manera, como lo está haciendo. Esto es un problema psicosocial añadido, la incertidumbre de perder mi puesto de trabajo. Ya no hablamos del bienestar, hablamos de ¿voy a poder seguir trabajando? Y cuando hacemos evaluaciones en las empresas, este tipo de situaciones no se contemplan. Contemplamos el bienestar del trabajador como algo superficial, es decir, que tenga una buena mesa,
un buen ordenador, que disponga de una silla ergonómica o que disponga de espacio para compartir o que pueda salir antes para compartir la vida familiar con la vida de trabajo. Eso está presente, pero tenemos que ir un poquito más para allá. Tenemos que subir un peldaño. Cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, dejamos el riesgo y hablamos prevención del bienestar laboral. Para prevenir el bienestar laboral no tenemos que esperar a intervenir. Tenemos que hacer políticas dentro de las organizaciones que de alguna manera garanticen un mínimo de bienestar para poder trabajar. Y eso se consigue en una organización saludable, no en una organización tipo como las que estamos, Gloria y yo, estamos actuando desde hace muchos años. Y para ser una organización saludable tenemos que tener líderes saludables y comprometidos, y tenemos que tener trabajadores saludables. Esto sería un poco hacia donde podríamos ir desde la antigua prevención, que ahora llamaríamos gestión del bienestar. Entonces, Gloria, si quieres intervenir, que si no yo me enrollo como una persiana. Bueno, muy al hilo de lo que tú dices, ¿no? O sea, si hablamos de experiencia, lo que nos hemos encontrado nosotras en la experiencia siempre es un gran porcentaje de las personas enfocadas siempre en el malestar, incluido el empleado, ¿no? Estamos siempre como en el malestar, estamos siempre un poco como en la queja, y bueno, la queja está estupenda para darnos cuenta de qué es lo que funciona, no funciona adecuadamente en una organización, no para instaurarlo en ella, ¿no? Entonces, nosotras pues desde nuestra experiencia hacemos formación alineada con el propósito del ser humano, que el propósito del ser humano es encontrarse bien, de ser feliz, ¿no? Y con pequeñas intervenciones basadas siempre en evidencia y en la práctica, ¿no? Nosotras no pensamos que a lo mejor una macroformación como concentrada funcione, ¿no? Sino ir dando pequeñas micropíldoras a las personas para que vayan entrenándose y sin darse cuenta en este espacio de tiempo, porque son prácticas que son muy sencillas, eso sí, avaladas por la investigación, que cuando una persona empieza a practicarlas, cambia el ser humano, y al cambiar el ser humano, cambia su entorno, ¿no? Y yo creo que al hilo de Antonio, que también es técnico de prevención, pues es esto, ¿no? La apuesta segura del cambio, ¿no? De no quedarme solo en el malestar, sino de rescatar y promover el bienestar en las organizaciones, desde la inteligencia emocional, desde el tema de la atención plena, desde el trabajo con las fortalezas. En algún momento de la charla se nombró el tema de la atención, ¿no? De por qué entrenar la atención. Bueno, pues ya lo que dice la investigación, que bueno, eso lo decía siempre el sentido común y eso lo sabíamos los psicólogos, ¿no? El porcentaje ingente de despiste que tenemos los seres humanos, o sea, el 47% de nuestro tiempo, en general, es una media, estamos dispersos, no estamos atentos a lo que estamos haciendo. Y eso provoca un malestar grande, porque es consumo de energía, no energía mística, sino de energía física, el rescatar otra vez el pensamiento que está en la playa o en la compra de Mercadona, como siempre decimos Antonia y yo, y traerlo al momento presente de estar haciendo un informe, estar hablando con un cliente, lo que quiera que sea que estemos, ¿no? Entonces, creo que la apuesta es apostar por el bienestar, sobre todo en estos entornos, y como acaba de decir ahora mi compañera Antonia, ¿no? En esto de la incertidumbre, ¿no? A ver cómo gestionamos la incertidumbre cuando que nunca el ser humano se ha planteado gestionarse, ¿no? Porque no tenemos herramientas. Y hay que facilitarles herramientas al ser humano, independientemente de que esté dentro o fuera de una organización. Yo quería añadir que en la gestión de los factores psicosociales hay un factor psicosocial que es extraordinariamente importante, que es la salud mental de los trabajadores. Estamos en un momento donde la salud mental tiene tanta importancia o más como cualquier otro, entre comillas, riesgo que podamos pensar, porque la salud mental es el principio de actuación para que un trabajador entre en un proceso de bienestar. Si no tiene salud mental,
y no tiene acompañada una salud social y una salud física, es muy difícil conseguir el bienestar. Entonces, la prevención de riesgos laborales, la antigua prevención de riesgos laborales, que yo la refundo porque soy así de animal, entiendo que tiene que ir dirigida a esto, a conseguir que los trabajadores, sea de la organización que sea, privados y públicos, trabajen en un entorno seguro. Un entorno seguro significa que tanto la organización facilite un entorno seguro para trabajar como que el trabajador esté seguro para trabajar, que son dos cosas diferentes. Yo puedo estar en un entorno seguro y sentirme inseguro como trabajador. Y puedo sentirme muy seguro como trabajador y vivir en un entorno inseguro. Y eso lo tenemos en las administraciones, lo tenemos en muchísimas empresas. Lo cual es conseguir un entorno seguro físico y luego un entorno seguro mental. Es imprescindible. Y yo incluiría los riesgos psicosociales, aparte del acoso, de la violencia, en todo su amplio abanico, incluiría también la salud mental. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que ya con todas estas reflexiones han sido todas las preguntas que teníamos, ¿no? ¿Alguna reflexión de alguno de los ponentes en relación con lo que están comentando o lo que han comentado, Gloria y Antonio? No sé, si me permite decir que magnífico, es verdad, esta realidad en la que nos encontramos, ¿no? Pero claro, es un cambio cultural muy profundo, ¿no? Porque al estar acostumbrados a este daño, a este problema, ¿no? El problema está que todos hablamos, y está muy bien que lo habéis dicho, que el trabajador también está inmerso ahí y el empresario también ni lo entiende. O sea, y lo más grave, los técnicos prevencionistas, los que hemos de influir este cambio en las empresas, pues también de alguna manera nuestro lenguaje también es equívoco. O sea, estamos ahí de alguna manera no salirnos del círculo que no lleva a ninguna parte, ¿no? Cuando el empresario hemos de entenderlo y ponerlo en su lugar, que es un buen tipo y que quiere hacer las cosas bien, y que si no lo hace mejor es porque no sabe. Y ahí está precisamente la gracia nuestra en demostrarle que este bienestar surge en el momento que el trabajo, que muy bien Antonio cuando puso el trabajo debe ser saludable, debe ser, pero también añadiría creativo, ¿no? O sea que el trabajo debe ser saludable, creativo, participativo, para que trabajando en equipo, ¿verdad? Por ahí surja lo que debe surgir, que es pues, una creatividad, una productividad, una eficiencia, ¿no? Y ahí cuando las personas se impliquen, el bienestar viene dado, ¿no? O sea, el bienestar no es algo que hemos de buscar, por supuesto, es esencial del ser humano, ¿no? Pero debe venir fruto de un contexto participativo, dialogante, constructivo, ¿verdad? En el que el empresario entenderá perfectamente nuestro aporte, ¿no? Todo esto, ayer mismo estaba en una empresa importantísima, ¿no? Y el riesgo psicosocial no sabían lo que era. Lo más es que cuando solo oían la palabra se asustaban, ¿no? Cuando yo les hablo de que el riesgo social no es otra cosa, ¿no? Que realmente está ligado con la excelencia, la eficiencia y la creatividad, pues el empresario lo entiende rápido, ¿no? Pero esto no es fácil, este salto cualitativo del lenguaje, ¿no? Porque es un problema cultural al que estamos inmersos, ¿verdad? Pero si lo tenemos claro nosotros que lo tenemos, ¿verdad? Pues debemos de adaptar nuestro lenguaje, ¿no? Como Arturo ha hecho muy bien, ¿no? De crear este lenguaje, ¿verdad? De bien tratar. Y porque en el fondo no es el lenguaje nos lo marca, ¿no? Estamos en un entorno violento, ¿eh? Estamos en un entorno violento que luego me gustaría, Arturo, que nos explique. Y sobre todo Carlos, que tiene una experiencia tremenda, Carlos, de cómo has logrado desde la nada, ¿no? Porque en los ayuntamientos hay tan pocos ayuntamientos que hagan las cosas de manera extraordinaria, ¿no? Como desde la nada, ¿no? Crear con convencimiento, con convicción, ¿no? Crear un entorno que realmente la gente te siga, ¿no? ¿Verdad? No sé, Sí. hazlo en tú misma, por favor. Ujú. No, justo pues al hilo de lo que acabas de decir, Manel, efectivamente crear con convicción, Sí, pues la pregunta o la reflexión para ti, Carlos, o sea, si queremos que algo suceda, eso. debemos de tratar de hacer que Ahí, suceda, ¿no? Y yo creo que ese ha Ujú. sido tu lema constante, Carlos, siempre y es. nos gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Cómo ha sido Sí. eso en la aplicación práctica tuya y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? Pues sí, la verdad es muy difícil y por supuesto, como comentaba también en la charla, queda muchísimo camino por recorrer. Yo creo que cuando hablamos de bienestar hay, entiendo como dos niveles. El primer nivel tiene que ser por lo menos que la organización no sea generadora de malestar, Exacto. que es lo fundamental. No Claro. hagas daño, ¿no? El principio de la medicina, ¿no? No hacer daño. Eso es el primer estadio. Y a partir de ahí ya podemos tener políticas activas de fomento del bienestar.
pero por lo menos en un primer nivel que las empresas por lo menos no hagan daño con sus políticas. Aquí, mira, en el trabajo de un prevencionista, no sé si estarán de acuerdo, yo creo que hay una palabra que uso mucho yo aquí, y en la administración pública más todavía, que es la perseverancia. Sí. La Total. perseverancia, sí. Y pongo, me acuerdo siempre de la historia un poco del pedrero, ¿no? El pedrero en la cantera que está con el mazo golpeando una piedra una y otra vez, que aparentemente no pasa nada, y da 5, 10 golpes, 20 golpes, hasta que de pronto en el golpe número 30, ¡clac!, hay un corte perfecto y sale una lasca perfecta. Claro, solo el necio piensa que ha sido el golpe 30 el que ha roto la piedra. No, no, Efectivamente. son todos los anteriores que aparentemente no han generado ningún efecto, o el necio piensa que no ha generado ningún efecto, y lo que has estado haciendo es crear ese caldo de cultivo para que finalmente se visualice esa actuación. ¿Mm? Entonces, la cultura, cambiar la cultura de una organización es, pues claro que es muy complicado. Si cuando diriges un equipo de 4 o 5 personas ya es difícil cambiar la cultura del equipo, imagínate una organización que tiene 10 áreas de gobierno con 20 y tantos servicios y con... claro, es un poco lo de la lluvia fina que también ponía en el... Es estar haciendo actuaciones constantes, que haya un modo de hablar, un modo de producirse, un modo de comunicar, que vaya siempre en una línea coherente y que lleve a la gente a interiorizar que las cosas de las que hablamos son importantes y que importan a la organización, desde arriba, desde la más alta cúpula, en nuestro caso la Junta de Gobierno local, hasta, por supuesto, la base de los trabajadores a través de la consulta y participación. Entonces, sobre todo, insisto, una labor de persistencia, de tener claro el objetivo al que quieres llegar y no cejar. Y, por supuesto, luego internamente buscar las redes de apoyo e ir ganando, digamos, aliados, ¿no?, para esta causa. No quiero alargarme mucho más. Muy bueno. Muchas gracias. Eh, Carlos, tú también comentaste en la charla Sí. el trabajo que hubo un trabajo bastante potente con el tema del liderazgo. No sé si eso fue una palanca como para esa perseverancia o destacas algunas otras herramientas clave para ese Sí. itinerario, ¿no? El liderazgo para mí, claro que es fundamental. Yo creo que lo hemos experimentado todos en nuestra vida laboral. Empezamos pues siendo, pues nada, uno más en la organización dentro de un equipo, y la referencia de quien teníamos arriba pues marcaba en un porcentaje muy grande nuestra eh, experiencia laboral, digamos, ¿no? Nuestra sensación de cómo nos iba en el trabajo, de cuánto a gusto estábamos, ¿no? Entonces, que el buen liderazgo, tanto organizacional, que es un poco más ambicioso, ¿no?, como comentamos en la charla, son ya, digamos, participaciones directas por parte de toda la organización en proyectos y en programas de impulso y de mejora del bienestar de los trabajadores, como más directamente por parte de los responsables directos que tienen personas a su cargo, para mí son clave. Yo en alguna charla, la que estuvo Bestraten, de hecho, con nosotros, le comentaba, yo entiendo el liderazgo como la función de un jardinero. ¿Mm? Un jardinero tiene un jardín donde hay un montón de flores distintas, de plantas distintas. Hay unas que requieren más sombra, algunas requieren más exposición solar, algunas quieren más agua, otras menos. Pero lo importante es que lo que hace bonito el jardín son esas plantas, esas flores, ¿no? El jardinero lo único que hace es tratar de brotar toda esa belleza que tienen dentro, ¿no? El talento que tienen dentro, ¿no? Ese potencial que tienen que desarrollar. Entonces, es importantísimo. Nosotros tenemos en la administración pública todavía, para mí, el hándicap de que los procesos de selección de jefaturas siguen siendo muy encorsetados. Prima tanto la objetividad, que se siguen basando en méritos de tipo experiencia laboral, es decir, años que llevas trabajado sin más, o cursos que has dado, y no se valoran pues todas esas habilidades que son tan importantes para liderar equipos, ¿no? Entonces eso lo hemos tratado de compensar nosotros a través, sobre todo, de la formación. Y ahí, pues bueno, pues tuvimos la suerte de cruzarnos en un momento también, pues con Gloria y con Antonia. Estuvimos en absoluta sintonía también, aparte con Manuel Bestraten, por supuesto. Con Gloria y con Antonia nos plantearon un proyecto formativo, que era lo que también nosotros perseguíamos, que no fuera
como una sesión que te pega un subidón, pero te vas y al cabo de 2 días ya te has olvidado, ¿no? Sino que fuera un proceso de aprendizaje desarrollado en el tiempo, en meses, de hecho, con trabajo en casa, de modo que vayas consolidando comportamientos. Y además complementado con sesiones de coaching individuales, grupales, para que puedas ir aprendiendo sobre tus propios errores, sobre tus propias dudas, tus propias incertidumbres, ¿no? Entonces, bueno, entendemos efectivamente que todo eso, aparte de las actuaciones que lanzamos desde prevención, esos apuntes de prevención que comentamos, lo que estamos mandando ahora, apuntes de liderazgo y gestión de equipos, eso que vayan calando, que se vayan sintiendo como mensajes que son clave en este tipo de organización que queremos ser. ¿Algo al respecto, Manel? Porque interviniste tú en... Sí. No se te oye, no se te oye. Manel, Felicitar a Carlos porque tuve la oportunidad de vivir esta experiencia y, claro, y descubrí que la gente, ¿verdad? De aquella experiencia descubrimos que, oye, yo mismo tuve conciencia de que la gente está como expectante cuando recibe algo que le es útil, lo valora. ¿Eh? Porque no valora es cuando le damos explicaciones, pues bueno, a veces no tanto muy estimulantes o motivacionales, pero que en el fondo no le transforman su manera de proceder diario, ¿no? Y en el tema del liderazgo sí que quiero apuntar una pequeña cosa, pero que me parece muy importante. Entonces, que si el líder, el directivo, el mando, no trabaja para sentirse necesario, no estamos logrando el liderazgo. Si el liderazgo surge, tomo conciencia en estos últimos tiempos de que es que debe ser necesario. Si el trabajador no ve necesario a su jefe, la mayoría no lo son necesarios, la mayoría de la gente considera que no le está aportando, no le está aportando su facilidad para trabajar, este mando no podrá ser nunca líder, ¿no? Hay que despertar la necesidad de sentirse reclamado, ¿no? Para poder resolver problemas, porque no para poder generar, despertar inquietudes, ¿no? Y sobre todo sacar el talento, que aquí está saliendo esta palabra que tanto me encanta, el talento escondido que tenemos todos y que surge en equipo, aportando, y ni nosotros mismos lo sabemos, pero cuando estamos en un entorno positivo, favorable, pues, de creatividad, vuelvo a poner la palabra, pero el tema es otro. Insisto muy bien, Carlos, es que el liderazgo es el principal problema nacional, porque tenemos, pues bueno, una. Ahora, un dato que os hará gracia, ¿no? Un tema que siempre me ha gustado estudiar y que preguntaba a las empresas, que ya no hago porque no visito tantas empresas, pero preguntaba, oye, ¿cuántos mandan aquí, no? ¿Cuántos mandan? Y el empresario se quedaba un poco atónito. ¿Qué pregunta más tonta hace usted? ¿Cuántos mandan ahora aquí? Pero, oye, mando yo y aquí, ¿no? Bueno, yo preguntaba, ¿cuál es el ratio entre los que mandan y los que obedecen, ¿no? Y, oiga, se sorprenderán, pero les diré lo que es en este país, cuál es el ratio, ¿eh? En mi cabeza no está escrito, ¿no? Pero es que, oye, aquí como en la mili, 4 y al cabo, o sea que aquí, o sea que hay mucho mando suelto, mucho mando, demasiado mando, pondría jubilar a muchísimos mandos, ¿no? Para que el trabajador pueda desarrollarse, ¿no? Bueno, en organizaciones potentes que he analizado, oiga, estamos en ratio de 40-50, ¿eh? O sea que me refiero que la gente es competente y necesita no tanto jefes, necesita sí coordinadores, facilitadores, lo que ustedes quieran, ¿no? Gestores de equipos, pero mandos directos, oye, muy pocos, ¿no? O sea, tenemos demasiados, ¿no? Es un principal problema la creatividad, insisto, o sea, es más un freno a la creatividad que nada, ¿no? Y la mayoría de trabajadores se van de las empresas porque no soportan a sus jefes. Efectivamente. Muy constatado, ¿verdad? Quisiera aportar algo a colación tanto de lo que dijo Manel en la intervención anterior. ¿Qué manera desde de los prevencionistas, qué se puede hacer desde ahí o qué tendríamos que hacer para comprometer al empresario? ¿Preguntas o respondes? Ambas cosas puedo hacer, pero es una pregunta que lanzo. O sea, el compromiso del empresario. El empresario está atento, complicadísimo para subsistir. Hemos de ponerlo en su piel. Y si nosotros no cambiamos completamente el lenguaje y vendemos una prevención generadora de excelencia, aliada con otros ámbitos estratégicos como es la sostenibilidad, como es, bueno, pues la innovación, son ámbitos en los que el prevencionista no estamos preparados, ¿eh? No lo grabéis, por favor, no lo grabéis. No estamos preparados. Está grave. No estamos preparados. No, O sea, no lo estamos. No. si no nos preparamos y damos una formación a los prevencionistas de calidad para ampliar su horizonte, la prevención seguirá siendo la María que no logra transformar las organizaciones. Y esto no podemos permitirlo. Yo que me estoy ya en una etapa de envejecimiento ya avanzado, no puedo permitirlo. Es que estoy desesperado de entender que hemos de ampliar este horizonte. Es fundamental.
Y no es fácil, no es difícil. No es difícil, pues hay que estar pues, trabajando en equipo, no podemos ser sabios, pero trabajando en equipo con otros ámbitos de la empresa, de calidad, porque de gente bien nacida, digamos, de gente competente y con ganas, es la mayoría. Lo que pasa es que hay unos cuantos sueltos que son, pues son malévolos, ¿no? Que nos hacen mucho daño, ¿no? Pero la mayoría de gente, ha salido la palabra cuando hablaba Carlos, no digo agentes facilitadores, no sé cómo dijiste, pero buscar esta cantidad de gente que están ahí, que están dispuestos a colaborar, ¿no? Los aliados, sí. Aliados, es verdad, son aliados, ¿no? Que colaborar en nuestros procesos de cambio. Solos no podemos, pero con la gente, buena gente que está ahí esperándonos, podemos cambiar las empresas. Mi experiencia ha sido que es muy positiva, ¿no? Pero os insisto ahí muy bien, Antonia y Gloria, que es que no hemos de hablar de riesgos laborales, no hemos de hablar de riesgos, hemos de hablar de excelencia, de bienestar, ¿verdad? Y de beneficios, ¿no? Beneficios también sociales a la empresa, no solo económicos, ¿no? Beneficios sociales que son también fundamentales para garantizar el futuro de cualquier empresa. Y antes de que Arturo hable, quiero hacer una aportación. Cambiar el lenguaje. Es decir, Sí, el lenguaje del prevencionista es un lenguaje exclusivo, es un lenguaje que excluye, que solamente se enfoca en el malestar, en lo que no funciona. Es un lenguaje, bueno, pues es el que hay, pero cambiar el lenguaje. O sea, cambiar un lenguaje que sea mucho más amplio, más creativo, un lenguaje que aporte y un lenguaje que pueda entender cualquier persona. Exacto, exacto. Que nos puedan entender. Que nos pueda entender, o sea, que nos podamos comunicar como queremos, ¿no? Exacto. Con pasión, ¿no? Nosotros tenemos pasión, se le pone el corazón. Sí. Hemos ganado mucho, ¿eh? Porque la gente habla mucho desde el rigor, pero cuando le ponen el corazón ahí en la comunicación, ¿no? Cambia el lenguaje totalmente. Bien. Nosotros para ese convencimiento, Antonio, yo creo a un empresario, yo creo que el bienestar es un compromiso ético, en primer lugar, sí, como es normal, pero es que también es un compromiso estratégico, es que son las dos cosas. Una cosa viene de la mano de la otra. O sea, el ético en primer lugar, porque va con la humanidad, que es fundamental para cualquier buen profesional, ¿no? Cualquier buen profesional primero tiene que ser, entiendo yo, ¿no? Una buena persona, sin más. Es que no es... no pueden estar una cosa desligada de la otra. Pero también, y eso pues Manel ha hecho un montón de estudios, es un componente estratégico porque un trabajador que trabaja a gusto y que está contento, en nuestro caso, pues va a prestar un mucho mejor servicio público. Está claro. Entonces también pues va a prestar en las empresas privadas pues un mucho mejor servicio y va a ser más competitivo también. El retorno de la inversión, eso ya digo, Manel pues sabe muchísimo más que yo de todo eso y lo puede explicar mucho mejor. De hecho, el cambio de conciencia que hemos hecho nosotras, que somos psicólogas del trabajo también, ¿no? Y que empezamos gestionando, como siempre, el malestar, el cambio de conciencia es entrar en una organización y bueno, el malestar lo dejo porque hay que intervenir, pero es todo, bueno, Carlos lo sabe por la formación que hicimos, ¿no? Todo apostando desde la parte luminosa del ser humano, por decirlo, ¿no? Todos los seres humanos, incluso personas que decimos que son tóxicas, que Antonio y yo decimos de que no hay ninguna persona tóxica, sino que tiene comportamientos puntuales tóxicos, todas esas personas tienen fortaleza. Todas esas personas tienen fortaleza y desde esas fortalezas que tienen las personas, ¿sí? Al sacarlas y al que la persona la vea, las ponemos al servicio, la persona la pone al servicio, ¿sí? Del equipo, el equipo dentro de una organización y en una comunidad. Y por supuesto, volvemos otra vez a lo que decía Arturo, ¿no? El cambio de lenguaje, ¿no? Cambiar de un lenguaje chacal a un lenguaje más humano, ¿no? Donde dejemos de utilizar palabras porque la violencia es una violencia estructural que tenemos, ¿no? Y después la aterrizamos en la parte personal, ¿no? Un cambio de lenguaje, ¿no? ¿Por qué hablar de malestar? Que está bien que lo integremos, pero ¿qué cosas van bien en esas organizaciones? No quedarnos solo en las cosas que van mal e intervenir. Es que en una organización cualquiera, un equipo cualquiera, aunque no vaya bien, hay cosas que las personas y que el equipo hace bien, ¿no? Entonces, es sacarlo a la luz para que nos ayuden. Destaco también una de las cosas que acaba de decir Manel, que es importante, porque el empresario tiene que percibir esos beneficios sociales y yo creo que el tema es cómo se mide eso, es la dificultad, ¿no? No es tan fácil, no está tan a la mano, no tenemos tantos datos, aunque ya hay datos, ¿no? Pero creo que tenemos que elevar
la cultura, aprender más a cómo contabilizamos lo intangible, ¿no? Y eso venderlo, ¿no? No sé. De hecho, hay estudios, si me devuelven otra vez perdona que les interrumpa, ¿no? Y hay estudios, o sea, que lo que decíamos los psicólogos, que era de cajón, ¿no? De que personas que se encontraban bien en su trabajo eran personas que rendían más, ya lo avala la investigación. O sea, y hay estudios que te dicen que por cada euro invertido en bienestar, ¿sí? Redundan en las empresas 2,5 euros. Estamos hablando de la parte económica, que es en muchas ocasiones lo que le interesa al empresario, ¿no? Después ya los beneficios a nivel personal y organizacional. Y después también con intervenciones que no sean generalistas, ¿no? Sino entrar en las organizaciones, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entrar en las organizaciones y no... si el empresario te dice de que quiere un curso de liderazgo y de gestión de equipo, siempre le decimos a la organización, si usted me lo permite, vamos a ver si realmente esto es lo que necesita la organización o tenemos que empezar por cosas de base. O sea, es el cambio de cultura de no hacer lo que el empresario dice, pues por el sentido común que le diga, sino con datos. Y los datos se hacen con medidas antes y, por ejemplo, con medidas después, si la persona quiere datos, ¿no? Pero desde luego intervenciones así, en este sentido. Sí, sí. Sobre todo es importantísimo tener indicadores, pero también diría, no nos compliquemos tanto, porque como todos los indicadores están relacionados, porque los cambios que introduzcamos por una cosa que modifiquemos hacia el bienestar, hacia el bien trabajar, ¿no? Pues repercutirá en otros campos. O sea que tenemos que estar muy atentos porque los indicadores se correlacionan solos, ¿eh? O sea que no vamos a hacer nosotros un esfuerzo especial. O sea que estos intangibles que apuntabas, Asun, aparecen, Sí, aparecen cuando vemos que realmente trabajando mejor, pues producimos más. Y la sí. gente está más contenta, que el empresario también lo quiere, ¿eh? No queremos que el empresario solo mira el aspecto económico. Quiero dar una defensa al empresario. El empresario no solo mira el beneficio económico, mira la sostenibilidad de la empresa, mira que aparezcan cambios interesantes y mejoras que van a repercutir Efectivamente. en una mayor eficiencia, ¿no? O sea que el empresario, pensad que es muy listo, ¿eh? O sea que a veces los que no somos menos listos somos nosotros. No, Total. no juzguemos porque las personas, todos somos humanos y todos queremos hacer las cosas bien. Debemos estar ahí. ¿No? Y que son los emprendedores, ¿no? Sí, Los que mueven, ¿no? Los que mueven y los que tejen claro. lo social, ¿no? Bueno, pues pasamos a Arturo. Eh, Arturo, ¿cómo implantamos una cultura del lenguaje saludable? Ya que todos han incidido, ¿no? En la importancia del lenguaje, en cómo nombramos las cosas, en la pedagogía de la comunicación, ¿no? La importancia. Y me ha gustado cuando Antonia traía, ¿no? Cambiar el lenguaje. Y además, Manel lo ha insistido, ¿no? La palabra psicosocial asusta. Y Mucho. bueno, pues yo tengo la suerte de que vengo del mundo de la ciencia, luego llevé una empresa de divulgación científica y mi trabajo durante 20 años ha sido contar cosas difíciles de forma sencilla y hablábamos de indicadores, esa empresa se auditó con la economía del bien común, que tiene todo que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con medir el bienestar interno y el bienestar que es capaz de generar la propia empresa hacia afuera, ¿no? Entonces, me ha encantado escucharles, ¿no? Porque yo veía aquí que no solo se iban hilvanando cosas que estamos haciendo, sino mucha de la historia de vida que tengo en esto que me lleva ahora a impulsar el bien tratar, que es un concepto muy fácil de entender y que se centra mucho en lo que planteaban Gloria y Antonia, ¿no? La importancia de destacar lo positivo, ¿no? Lo creativo, de darle la vuelta al talento para que construya. El no hacer daño, ¿no? O sea, cuántas veces hacemos cosas sin darnos cuenta y normalizando comportamientos que son tóxicos, y me ha encantado el matiz que hacían de la diferencia de ser tóxico a tener un comportamiento tóxico, ¿no? Una de las grandes... pues eso, la gran acogida que estamos teniendo con el taller del bien tratar es que en muy poco tiempo la gente de repente dice, ahí va, que es que no me estaba dando cuenta, que estaba participando en todo esto y la implicación que tenía y sobre todo cómo afectaba al resto y que resulta que todas las personas que estamos aquí no queremos esto, ¿no? Ayer me pasaba en un taller
que de repente la gente se dio cuenta que le afectaba mucho el orden que tenían en el espacio común y nunca lo habían hablado. Entonces, cosas pequeñas, la trascendencia que pueden tener. Y luego Manel traía, ¿no? El empresario es una persona que está siempre en la supervivencia, ¿no? Que le gustaría ser mejor. Y Carlos daba en el clavo, ¿no? Que el bienestar al final es un compromiso estratégico, ¿no? Y bueno, pues hilando un poquito con lo que traían Antonia y Gloria de la importancia de la salud mental, la salud física y la salud social, pues precisamente en Bien Tratar lo que estamos intentando es trabajar con las personas para transformar las organizaciones, para transformar el territorio, ¿no? Entonces estamos trabajando con todo tipo de entidades, generando cultura del cuidado y empezando a ser conscientes de, primero, los privilegios que tenemos y cómo los gestionamos. Porque muchos abusos que se generan son precisamente por la falta de conciencia que tenemos de que tenemos un poder y que lo gestionamos pensando en cómo se lo quitamos al otro, ¿no? En vez de decir cómo repartimos el poder para tener una sociedad que coopere más y que sea muchísimo más eficiente, ¿no? Que es al final lo que estamos buscando. Y enlazando un poquito en la consejería que estamos, Canarias viene del bien tratar al que viene, y si somos capaces de bien tratar el territorio, seremos capaces de acoger con muchísima calidad, ¿no? Entonces, claro, yo vengo del País Vasco, donde las relaciones son mucho más frías. Entonces, yo el bien tratar entre las personas lo viví el primer día que me dijeron mi niño. Dije, ¿cómo me diste esa señora mi niño? Qué bueno, qué bueno, qué De bueno. repente generó Bueno, una conexión que fue poderosísima y dije, Dios mío, qué riqueza qué bonito. cultural hay aquí en el territorio con el trato de la gente, ¿no? Y un poquito eso enlaza con el bien tratar. Es un privilegio que la sociedad canaria tiene, es un valor, pero como todos los privilegios, cuando los tenemos, nos dan poder, pero nos dan ceguera. No somos conscientes de que lo tenemos. Entonces yo creo que son cosas que hay que poner en valor y que en las escuelas, entornos con los que estamos trabajando muchísimo, tenemos que plantear que somos gestores del turismo, somos gestores del patrimonio y lo somos siendo gestores de las personas, ¿no? de las relaciones entre las personas. Entonces, si nos aprendemos a cuidar, seremos capaces de cuidar a otras personas y de cuidar el territorio, que es un poquito lo que resume el me cuido, te cuido, cuidamos, que es uno de los lemas de trabajo, ¿no? Así que darles las gracias por generar esta pequeña alianza, ¿no? Y cierro un poco con ese comentario que traían Carlos y Manel, y yo creo que Antonia y Gloria lo insistían mucho, ¿no? En su trabajo diario, lo importante que es pues reunir a toda esa gente que somos perseverantes, que tenemos claro que el trabajo común es el futuro y juntarnos para aportar nuestro granito de arena de talento y ver que cuidándonos somos mucho más eficientes y más felices, ¿no? Que más se puede pedir. Muy bien, Bueno, muchas gracias, Arturo. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más o... No, yo agradecerle a Arturo el lenguaje que ha utilizado, porque vamos, es un lenguaje totalmente que arropa, es un lenguaje que invita al ser humano a juntarse con más seres humanos, que invita a ver la parte extraordinaria que tenemos los seres humanos y que vamos perdiendo porque utilizamos un lenguaje que no es el nuestro, es un lenguaje que nos separa. Y tú has utilizado en toda tu intervención un lenguaje que nos une. O sea, tú has sido capaz en tu intervención de unir todo lo que hemos dicho. sí. Y además con un lenguaje súper jirafa, ¿vale? Yo vengo de la comunicación no violenta y entonces el lenguaje jirafa y lo has hecho, o sea, te lo agradezco de verdad, de corazón. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguien alguna intervención más? ¿O no? Bueno, gracias a todos. Yo resumiría este segundo bloque de la jornada con que no tenemos que olvidar el cuerpo, ¿no? Que es la base de donde partimos para relacionarnos, para movernos, para interactuar y no olvidarnos del factor humano, aunque tengamos mucha transformación digital. Destaco la flecha del proceso de daño, riesgo, salud, bienestar, y ahí con la aportación de Arturo de la prevención del bienestar al bien tratar, ¿no?
Y todo a través de empresas, líderes, mandos, trabajadores, entornos que se dirijan en un proceso a entornos que acompañen a los factores humanos y a las personas. Y destacar también las características de las personas que nos acompañan, ¿no? Y que todos son personas que impulsan, que motivan, que tienen actitudes de emprendeduría, de apuestas por cosas que a lo mejor no se ven de cara a otras personas, ¿no? Y los respaldos que han ido ellos tejiendo por un ideal, ¿no? Entonces, y construyendo poco a poco. Así que para acercarse al horizonte que ellos se marcan, ¿no? Entonces, la verdad que un agradecimiento grande y que hayan podido aportar y transmitir todo esto a la prevención de riesgos laborales y la prevención como motor de liderazgo para la transformación social, realmente, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, unirme al agradecimiento un poco al esfuerzo, la predisposición y la generosidad, ¿no? Por buscar este huequito, por estar hoy aquí, por hacer este coloquio que ha sido muy enriquecedor y ha sido pues un poco el punto, ¿no? Que quizás quedó ahí pendiente. No sé si ya pues hemos estado 45 minutos, casi 40 minutos, no sé si quieren alguna cosita más. O ya damos por terminada esta sesión. Gracias. Agradecer, ¿no? Gracias a todos. El agradecimiento, ¿no? Al ICASEL por contar con nosotras, ¿no? Para tener estas charlas, ¿no? Tan enriquecedoras, ¿no? Y también agradecerles pues, por ponernos en contacto con cada una de las personas y que hicieron las intervenciones, porque vamos en línea, ¿no? Y eso nos da impulso, por lo menos a mí me da impulso, ¿no? Me da esperanzas para seguir hacia adelante, ¿no? Y pensar bueno, de que no estamos solos, sino que en muchísimas partes de España y del mundo hay personas que están alineadas con estos propósitos, ¿no? Que lo único que va buscando, o sea, lo único que nos impulsa a todos es el encontrarnos bien, ¿no? En ser felices, porque es la búsqueda del ser humano, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo Gracias. fuerte. Hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, gracias.